¿Y si una civilización avanzada existió millones de años antes que la nuestra, solo para desaparecer sin dejar rastro? Imagina un imperio bajo el Sáhara, sus torres reducidas a polvo. Hoy exploramos un enigma que desafía todo lo que sabemos sobre la historia. ¿Estás listo para descubrirlo? Las leyendas antiguas hablan de dioses que descendían del cielo, pero la arqueología aún no ha encontrado ninguna prueba. ¿Mito o evidencia olvidada? Los textos sugieren una realidad oculta que conecta con teorías sorprendentes. Tal vez lo que creemos es solo la punta del iceberg. Muchos sostienen que todo esto fue obra de extraterrestres, pero, ¿qué revelan los descubrimientos recientes? En 2023, la NASA encontró isótopos anómalos en rocas antárticas. Este hallazgo podría indicar una civilización avanzada mucho antes de los humanos. ¿Miramos el pasado equivocadamente? En India, columnas de hierro de más de 1600 años desafían a la ciencia. ¿Por qué no se oxidan? El nivel de metalurgia de los antiguos podría provenir de una cultura que existió mucho antes de lo que pensamos. ¿Pudieran estos antiguos estar conectados con un conocimiento mucho más antiguo? Si existieron, ¿por qué sus restos no permanecen? La Luna guarda secretos que podrían reescribir la historia. Si alguna vez llegaron allí, sus naves podrían estar ocultas en cráteres oscuros. La misión Artemis de 2026 buscará respuestas. ¿Y si ya encontramos evidencia de algo mucho más antiguo? En Groenlandia, nanopartículas de hierro resisten al paso del tiempo, pero ¿son vestigios de un vulcanismo antiguo o de tecnología avanzada? Un ingeniero asegura, son idénticas a las partículas de fábricas modernas. Si estas huellas nos conectan con el pasado, ¿qué más hemos ignorado? En Egipto, las pirámides y los jeroglíficos nos cuentan historias de una civilización que dejó más preguntas que respuestas. ¿Y si estos símbolos nos hablan de una civilización mucho más antigua, relacionada con tecnologías que ya no comprendemos? Tal vez las respuestas están allí. El evento que acabó con los dinosaurios dejó un rastro de iridio. ¿Y si el impacto fue causado por una civilización avanzada que cayó en una guerra nuclear hace millones de años? En 2023, el MIT encontró plutonio 244 en la misma capa. ¿Este hallazgo podría confirmar lo que otros han intentado ocultar? Imagina una guerra nuclear hace 50 millones de años, cuyos vestigios aún resuenan en el presente. Un estudio en Nature encontró uranio enriquecido en fósiles. ¿Quién pudo haber causado semejante desastre? La respuesta parece estar más cerca de lo que nos atrevemos a creer. En Siberia, un cráter de 100 kilómetros, de 250 millones de años, nos deja una huella que no encaja con la teoría científica actual. ¿Fue un impacto de asteroide o una explosión de origen industrial? Los números cuentan una historia que podría cambiar nuestra comprensión de la Tierra. El sílice en los estratos del Devónico sugiere minería masiva. Los expertos dicen que son esponjas fosilizadas, pero los patrones hexagonales no parecen naturales. ¿Podría ser este un vestigio de una actividad mucho más avanzada que los humanos jamás imaginaron? Si existieron, ¿dónde están sus cuerpos? Tal vez nunca fueron humanos, sino máquinas. Las rocas podrían ser sus fósiles, esperando ser descubiertos. ¿Estamos caminando sobre las ruinas de una civilización avanzada que desapareció hace millones de años? La búsqueda de respuestas acaba de comenzar. En 2023, Oxford halló microplásticos en fósiles jurásicos. ¿Pueden estos residuos ser evidencia de una civilización olvidada? Si esta teoría tiene algo de cierto, los microplásticos podrían ser los vestigios de la tecnología que quedó atrás. ¿Estamos ante un descubrimiento histórico? La paradoja de Fermi aplicada al tiempo. Si realmente existieron, ¿por qué no dejaron rastros más visibles? Tal vez solo duraron un siglo, como nosotros. Si esta hipótesis es válida, todo lo que creíamos saber sobre nuestra existencia podría derrumbarse. ¿Estamos mirando la historia equivocadamente? ¿Utilizaron carbón o energía solar? Si fue carbón, las cenizas deberían estar en los estratos. En 2020, China halló carbón anómalo en el Pérmico.
¿Una simple casualidad? Tal vez este hallazgo revela más de lo que imaginamos. Las huellas del pasado son más evidentes de lo que creemos. En Egipto, los jeroglíficos de bombillas desafían la historia tal como la conocemos. ¿Es posible que los faraones conocieran una tecnología avanzada? Pero, ¿y si solo encontraron los restos de una civilización más antigua? Tal vez nuestros mitos y leyendas nacieron de lo que ellos hallaron. El grafeno, material clave del futuro, se halló en un meteorito. ¿Prueba de tecnología alienígena? Tal vez no, pero ¿y si una civilización mucho más antigua ya lo usaba? La línea entre ciencia y leyenda se está desvaneciendo, y los secretos del pasado parecen estar más cerca de lo que pensamos. Si crearon arte, ¿dónde está? Ningún fósil muestra símbolos, pero ¿y si el tiempo borró esas huellas? Si esta civilización avanzada dejó su huella en arte o símbolos, tal vez solo necesitamos mirar más cerca para encontrar lo que nos dejaron como legado. Imagina que su música resonaba en las profundidades de las cuevas. ¿Es posible? En 2022, un sonar detectó ritmos en formaciones rocosas. Tal vez lo que estamos escuchando no son ecos del pasado, sino un vestigio de una civilización que se conecta con nosotros a través del tiempo. ¿Construyeron megaestructuras imposibles de concebir? La erosión destruiría cualquier vestigio en 2 millones de años. Pero en Marte, el rover Perseverance sigue buscando lo inimaginable. Tal vez los vestigios de una civilización olvidada están más allá de nuestro planeta, esperando ser descubiertos. En 2023, un algoritmo de IA analizó fósiles y detectó patrones no biológicos. ¿Podrían ser estructuras artificiales? La comunidad científica está dividida, pero cada hallazgo parece sugerir que algo más grande y antiguo ha dejado su huella, mucho antes de lo que pensamos. Si extrajeron uranio, ¿dónde están sus minas? África, rica en uranio, no tiene rastros de actividad minera antigua. Si hubo una civilización avanzada mucho antes de la nuestra, tal vez sus rastros fueron borrados por el tiempo o intencionalmente ocultados. La búsqueda continúa. ¿El mito de la Atlántida es solo una leyenda o tiene base en algo más real? Platón la situó hace 11.000 años, pero ¿y si fue un eco de una civilización mucho más antigua? Tal vez la historia que conocemos está plagada de recuerdos de algo que existió mucho antes de nosotros. ¿Fueron pacíficos o destructivos? Sin armas fosilizadas, todo parece un enigma. Tal vez esta civilización se destruyó por sus propios errores, y su caída fue un recordatorio que aún no hemos comprendido. Si hubieran dejado enseñanzas, ¿seremos capaces de aprender de ellas? Si crearon IA, ¿sobrevivió? No encontramos chips fósiles, pero algunas teorías aseguran que tal vez su inteligencia artificial existe en formas que aún no entendemos. Si esta civilización poseía tecnología avanzada, ¿qué queda de ella, esperando ser redescubierta? Cerramos con una pregunta incómoda: si existieron, ¿su destino será el mismo que el nuestro? Si no aprendemos de los errores de los que nos precedieron, ¿estamos condenados a repetir su caída? ¿O tenemos la oportunidad de escribir un futuro diferente? El proyecto Selurien de la NASA busca tecnofirmas en las rocas. En 2023, perforaron en Arizona, y no hallaron nada. ¿Es esta una derrota? No, es solo el inicio de una búsqueda más profunda. Si las huellas están aquí, la ciencia tendrá que cambiar su visión para encontrarlas. ¿Usaron energía geotérmica? Las cicatrices dejadas en las placas tectónicas delatan una actividad humana, o incluso de una civilización anterior. En Islandia, un volcán podría ocultar una pista clave. Si estos rastros nos conectan con el pasado, ¿qué nos están tratando de mostrar? Las capas de hielo en la Antártida guardan 1 millón de años de historia. ¿Estas capas atraparon aire de su era? Los estudios no hallan CO2 anómalo, por ahora. Tal vez la atmósfera de la Tierra ya estaba alterada mucho antes de que comenzáramos a estudiar estos cambios. Si desaparecemos hoy, ¿qué dirán de nosotros en 100 millones de años? Basura nuclear y satélites muertos.
Si las huellas del pasado aún son visibles, tal vez estamos destinados a ser parte de una larga serie de civilizaciones olvidadas. ¿Nos recordarán o seremos solo un mito? El tiempo destruye casi todo. Pero en la Luna, las huellas de los astronautas durarán billones de años. ¿Merece la pena seguir buscando los restos de una civilización perdida? Si esos rastros aún están ahí, tal vez la Luna podría tener las respuestas que tanto buscamos. Un físico confiesa, si existieron, somos insignificantes. Tal vez esta humildad cósmica sea lo que debemos aprender. Si una civilización mucho más avanzada vivió aquí, ¿somos nosotros un simple reflejo de lo que una vez existió, o estamos destinados a trascender más allá? En 2070, ¿tendremos respuestas? Taladros profundos y telescopios espaciales podrían hallarlas. Pero si seguimos ignorando las pistas que nos deja el pasado, tal vez no descubramos nada. La verdad, aunque parezca inalcanzable, está más cerca de lo que creemos. El debate ético, si encontramos los restos de esta civilización, ¿deberían ser considerados patrimonio cósmico? Si realmente existieron, su legado tendría un valor incalculable. Tal vez aún no estamos preparados para enfrentarnos a la responsabilidad de lo que encontramos. Si la Luna no tiene respuestas, ¿qué sigue? Marte. El rover Perseverance continúa buscando fósiles y tecnofirmas. Si alguna vez hubo una civilización avanzada en el sistema solar, Marte podría ser el próximo lugar donde encontremos evidencia de su existencia. Cerramos con lo esencial, sin pruebas concretas, esto sigue siendo especulación. Pero, ¿y si las pruebas están aquí? Tal vez hemos pasado por alto los vestigios de una civilización que dejó su huella antes de que nos diéramos cuenta. El futuro de nuestra historia depende de cómo miremos el pasado. Un mensaje viral circula, ellos nos observan desde el pasado. ¿Es esta una paradoja temporal o una verdad olvidada? En 2023, algo parpadeó en las rocas del Jurásico, como si estuviera esperando ser descubierto. Si miramos con más atención, tal vez los ecos del pasado aún resuenen. ¿Qué música escuchaban? Sin instrumentos, el enigma se hace más profundo. Pero en cuevas francesas, hay estalactitas que resuenan como campanas. Tal vez esta vibración no sea una casualidad, sino un eco de una civilización que aún guarda sus secretos en las rocas. Si veneraban a dioses, ¿dónde están sus templos? Göbekli Tepe tiene 12.000 años, pero, ¿y si hay algo aún más antiguo? En el Pacífico, un sonar detectó pirámides submarinas. Tal vez esas estructuras sean los restos de una civilización que nos precedió, esperando ser desveladas. Imagina que su lenguaje era pura matemática. Sin palabras, solo ecuaciones y números. ¿Inimaginable? En 2023, se hallaron códigos binarios en fósiles antiguos. Tal vez estamos viendo los vestigios de un lenguaje que trascendió el tiempo. La matemática podría ser la clave para entender su legado. El oxígeno en nuestra atmósfera varía, y una civilización industrial podría haber alterado esta composición. Los estudios en rocas del Pérmico no muestran cambios significativos, pero hubo un pico inexplicable. ¿Es este un indicio de una antigua civilización que dejó su huella en el aire mismo? ¿Tenían conciencia ecológica? Nuestra basura sugiere que no la tuvimos. Si ellos sí la tuvieron, ¿su huella sería invisible para nosotros? Este dilema define nuestro futuro. Si aprendemos de sus errores, podríamos evitar el mismo destino, pero quizás ya sea demasiado tarde. En 2022, un niño preguntó, ¿y si fueron plantas inteligentes? Los científicos se rieron, hasta que hallaron raíces fosilizadas en patrones de circuitos. ¿Es esto una señal de que la vida en el pasado pensaba y se organizaba de una manera completamente diferente a lo que entendemos hoy? El hierro en nuestra sangre proviene de supernovas. ¿Y el plutonio, 244 de ellos? Si esta sustancia es artificial, podría reescribir la historia humana. ¿Estamos realmente listos para aceptar que otra civilización fue capaz de manipular elementos a escalas que aún no comprendemos?
La ficción nos lo retrata, desde Transformers hasta Prometheus. ¿Será el arte una anticipación de la verdad? Algunos comentan, sabemos más de lo que admitimos. Si la imaginación humana ha capturado elementos de esta historia olvidada, tal vez estamos más cerca de la verdad de lo que creemos. ¿Por qué gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en la búsqueda de estos misterios? En 2023, el Pentágono destinó $10 millones para estudiar tecnofirmas ancestrales, que saben que nosotros no. La pregunta persiste, y las respuestas podrían ser inquietantes. Imagina que su último mensaje está en nuestro ADN. Códigos ocultos que solo entenderemos cuando estemos al borde de la extinción. ¿Es esto ciencia ficción, o podría ser una profecía? La respuesta podría cambiar nuestra visión sobre el propósito mismo de nuestra existencia. Un biólogo confiesa, ¿el 98% de nuestro ADN es basura, o tal vez no? ¿Y si ese 98% es en realidad un mensaje encriptado de ellos? La respuesta a esta incógnita alterará nuestra comprensión de la biología y podría revelarnos secretos enterrados desde tiempos inmemoriales. Cerramos con un enigma: si realmente existieron, ¿por qué no nos contactaron? Tal vez lo hicieron, pero lo borramos de la historia. ¿Qué perdimos en el olvido? Si hay algo que todavía ignoramos, ¿es posible que nuestra evolución misma haya sido alterada por su intervención directa? Si la hipótesis siluriana es cierta, ¿qué más estamos ignorando? Algunos escriben, todo, ¿estás listo para cuestionar todo lo que sabes? A medida que descubrimos más, los límites de la ciencia y la historia se desdibujan, y la posibilidad de que haya mucho más en juego es cada vez más real. En 3025, ¿nos verán como un mito? Nuestra basura plástica será su capa antropocena, marcada para siempre en las rocas. ¿Será nuestra civilización solo una breve y olvidada huella en la historia del universo? La respuesta a esta pregunta te quitará el sueño. ¿Qué nos legaron? Nada, o quizás todo. Un filósofo musita, ellos nos enseñaron a temer al poder. ¿Será su caída nuestra lección más importante? Si realmente existieron, tal vez su legado no está en los objetos que dejaron atrás, sino en las lecciones que aún podemos aprender de sus errores. Imagina que su último superviviente yace criogenizado en el Ártico. ¿Es esto locura? En 2021, se hallaron células desconocidas en hielo eterno. ¿Podrían ser los restos de su biología congelada, esperando ser revividos? Si descubrimos su ADN, la historia humana cambiaría para siempre. La Luna no es solo un satélite, es un cementerio de secretos. ¿Por qué evitamos explorarla por tanto tiempo? La misión Artemis podría revelarlo todo, o enterrar el misterio aún más profundo. Si las huellas de una civilización olvidada están allí, ¿estaremos listos para afrontarlas? Si este vídeo te hizo dudar, dale like. Si piensas que es falso, comenta. Y si quieres más misterios, suscríbete. La verdad está en tus manos. Lo que descubras aquí podría cambiar tu perspectiva para siempre. No estamos solos en este universo, y las pistas están al alcance de todos. ¿Y si ellos aún están aquí? Bajo tierra, en el mar, o tal vez en nosotros. Un genetista advierte, su ADN podría ser el nuestro, evolución o diseño inteligente. Si realmente compartimos el mismo origen, entonces las fronteras entre lo humano y lo desconocido son más borrosas de lo que pensábamos. En 1994, un pastor kurdo descubrió Göbekli Tepe, un lugar que desafía lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. ¿Qué encontrarías tú si viajaras al pasado? Tal vez el pasado guarda secretos que solo algunos son capaces de percibir. Si la historia es cíclica, ¿cuándo caeremos nosotros? Un reloj en Nueva York marca 100 segundos para el apocalipsis. ¿Ellos también tuvieron uno? Si el destino se repite, tal vez estamos destinados a seguir el mismo camino. Pero, ¿sí seremos capaces de evitar nuestra propia desaparición? ¿Será que buscar el pasado puede destruir el futuro? Si desenterramos más secretos, ¿realmente estamos preparados para lo que descubriremos?
¿Merece la pena el riesgo? La respuesta, la escribes tú. Quizás descubrir la verdad sobre lo que ocurrió antes sea más peligroso de lo que pensamos. ¿Crees que esto es ciencia ficción? En 2023, Harvard clasificó la hipótesis siluriana como plausible. Si científicos de este calibre lo consideran posible, ¿qué saben que nosotros aún ignoramos? La verdad, por más que duela, podría estar más cerca de lo que nunca imaginamos. ¿Será paranoia? En 2023, un telescopio captó luces en rocas antiguas que no debían estar allí. ¿Un mensaje de otra era? Si miramos con atención, quizás descubras que todo lo que creías saber está a punto de cambiar. Debemos preguntarnos, ¿quiénes somos realmente? ¿Somos pioneros en una nueva era, o simplemente réplicas de lo que ya existió? Alguien dijo, somos su esperanza, ¿tú qué crees? Comenta ya. Tal vez la respuesta a esta pregunta defina el destino de nuestra civilización. Si llegaste hasta aquí, eres parte del misterio. Suscríbete para el próximo vídeo. La historia nunca termina. El misterio sigue vivo, y nosotros apenas estamos comenzando a rascar la superficie de lo desconocido.